Entonces damos inicio a la consultoría número 3 de la asignatura de Álgebra Lineal para la resolución de problemas en la carrera de Ingeniería Ambiental, siendo el día de hoy las 4:36 del 18 de abril del presente año de 2022. ¿Ya? En este sentido, como en toda sesión, vamos a partir por dar los objetivos de este encuentro. Particularmente, el primero de ellos es desarrollar ejercicios referentes a las cadenas de Markov, ya que en la asignatura lo último que han estado viendo son justamente las temáticas de cómo aplicar las matrices a situaciones de la vida real, donde aquí tenemos lo que son las cadenas de Markov como una aplicación práctica de estas matrices a resolución de problemas reales, donde se ven cómo situaciones cotidianas pueden ser trabajadas con matrices, ¿ya? Y en base a esto mismo es que vamos a retroalimentar con los estudiantes los contenidos, vamos a trabajar 4 ejercicios resueltos de diferente complejidad y obviamente todo asociado a este tema de las cadenas de Markov, ¿ya? Que justamente se engloba en todo lo que viene a ser aplicaciones del álgebra lineal a la ingeniería y a diferentes problemas, ¿ya? Entonces, ya las 2 sesiones anteriores hemos estado trabajando en base a todo lo que guarda relación con las nociones básicas de las matrices, con las nociones básicas de operaciones que se hacen entre las matrices, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con qué condiciones debe cumplir una matriz para que esta matriz pueda operarse, por ejemplo, bajo la suma o bajo la resta con otra, y eso obviamente ahí comprobamos que tenían que tener el mismo orden, el mismo número de filas y columnas, y también veíamos el tema de la multiplicación, donde ahí sí era un poquito más enredado el tema de verificar cuándo dos matrices sí se podían multiplicar, porque evidentemente había matrices que si nosotros, por ejemplo, multiplicamos una matriz A con una matriz B, no es lo mismo que tener una matriz B con una matriz A. Y también tenemos todo ese tema de la matriz inversa y donde aplicamos también el tema de la matriz identidad y obviamente también vimos otros tipos de matrices, matrices triangulares inferiores, triangulares superiores, matriz fila, matriz columna. Bueno, en resumidas cuentas, vimos lo más básico de las matrices para con esto poder de alguna forma entrar a conceptos un poquito más complejos. Ya esta es la tercera sesión donde vamos a ver cadena de Markov. Si bien vimos en la última parte de la segunda sesión, que es la semana pasada, un poco de Markov, ahora sí lo vamos a hacer desde el punto de vista de, por así decirlo, problemas, con todos los pasos que conlleva estos problemas, y obviamente en base a eso, ver cuál es la metodología a seguir para resolver problemas de las cadenas de Markov. Recordemos, yo le dije la semana pasada que Markov tiene ciertos pasos. O sea, nosotros tenemos la lectura del problema. Si nosotros leemos minuciosamente este problema, podemos ser capaces de alguna forma de verificar lo más importante para resolver un problema de Markov, que es saber cuáles son los estados. Y en base a saber cuáles son los estados, es que nosotros podemos, por así decirlo, entender el problema, porque Markov trabaja con estados y entes de un sistema que transitan de un estado a otro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por ejemplo, que si nosotros tenemos ciertas condiciones en un periodo de tiempo, esas condiciones pueden pasar a ser otras condiciones en otro periodo de tiempo. Así que, obviamente, para ejemplificar, vamos al ejemplo número uno. Eh, lo importante es destacar, todos estos problemas son extraídos de internet, de los libros. Yo simplemente voy a explicar, ir explicando cómo los pasos asociados, ¿ya? Y obviamente si ustedes buscan en internet igual pueden encontrar un sinnúmero de ejercicios, todos muy diversos, con diferentes complejidades. Entonces, aquí yo les voy a dar como una pincelada de los ejercicios más básicos y ustedes igual después van a poder, estudiando por su cuenta, más ejercicios, ¿ya? Dice, ejercicio número uno. Una empresa está considerando utilizar cadenas de Markov para analizar los cambios en las preferencias de los usuarios por 3 marcas distintas de un determinado producto. El estudio ha arrojado la siguiente estimación de la matriz de probabilidades de cambiarse de una a otra cada mes. ¿Qué es lo importante acá?
Bueno, yo dije que cuando hacíamos la lectura minuciosa del problema, lo que nosotros esencialmente tenemos que hacer es identificar los estados. Y los estados nos indican las posibles situaciones en las que pueden verse enfrentados nuestro sistema. Entonces aquí dice que son preferencias de los usuarios por tres marcas. Entonces aquí ya tenemos una tifo de cuál podría eventualmente ser nuestro estado. Y en este caso, nuestro estado vendrían a ser marca 1, marca 2 y marca 3. ¿Ya? Marca 1, marca 2 y marca 3. En base a esto mismo, justamente es que nosotros hacemos una especie de matriz. En realidad esta matriz viene dada por el enunciado, donde suponiendo que el estado 1, 2 y 3, estado 1 vendría a ser la marca 1, el estado 2 vendría a ser la marca 2 y el estado 3 vendría a ser la marca 3. Eso quiere decir que, por ejemplo, si hoy la gente prefiere, por así decirlo, la marca 1, al mes siguiente con un 80% de probabilidad va a seguir, por así decirlo, prefiriendo la marca 1. Ahora bien, si hoy, este mes, las personas prefieren la marca 1, con un 10% de probabilidad van a preferir la marca 2. Y a su vez, este otro 10% representa que si hoy las personas prefieren la marca 1, con un 10% de probabilidad van a preferir la marca 3 a futuro, ¿ya? Y similar pasa con la marca 2 en este sentido. Por ejemplo, si las personas tienen preferencia por la marca 2 este mes, con un 3% de probabilidad o un 0,03, van a preferir la marca 1 al mes siguiente. Luego la marca 2 actual, o sea, las personas actualmente prefieren la marca 2, con un 95% de probabilidad se van a quedar con la marca 2. Y si hoy en día la persona prefiere la marca 2, con un 2% de probabilidad, un 0,02, van a preferir la marca 2 a futuro, o sea, la marca 3 a futuro. Aquí ya vamos notando la tendencia de que generalmente de un mes a otro las personas con mayor probabilidad van a preferir su misma marca, pero evidentemente puede que se cambien a otras con un grado menor de probabilidad, pero igual sigue siendo entonces una probabilidad. Por último, damos lectura a la marca 3. Si hoy la marca 3, por ejemplo, esta es la marca 3 con un 20% de probabilidad, las personas al mes siguiente van a preferir la marca 1. Si están en la marca 3 como preferencia, con un 5% de probabilidad o un 0,05, van a preferir la marca 2 en el futuro. Y si las personas hoy en día prefieren la marca 3 con un 0,75 de probabilidad, o lo que es lo mismo en realidad, un 75% de probabilidad, van a preferir la marca 3 en el futuro. O sea, aquí ya notamos esta tendencia que acabo de mencionar, de que justamente eh, la tendencia es como mantenerse en su statu quo, o más que en su statu quo, en su zona de confort, por así decirlo, en este problema. En donde, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa básicamente es que las personas que prefieren una marca, en el futuro lo más probable es que sigan prefiriendo esa misma marca. Ya sabemos que la mayor concentración de la probabilidad se encuentra ahí, lo que evidentemente no quiere decir que a futuro ellos puedan preferir otras marcas donde hay probabilidades menores, pero deben considerarse. Entonces, esta información clave que nos entrega, por así decirlo, el enunciado, es lo que nosotros denominamos la matriz de transición. Ya es la matriz de transición. Y bueno, aquí vemos cómo se aplican en el fondo las matrices a un problema real. Vemos que esta matriz de transición lo que hace en el fondo es describir el patrón por el que los entes del sistema se movilizan de unos estados a otros en una unidad de tiempo siguiente. En este caso particular, la unidad de tiempo siguiente es discreta, es mes a mes, es el mes siguiente, ¿ya? Lo que no quiere decir que en otros problemas, por ejemplo, podamos tener años, podamos tener semanas, incluso está el tema de las cadenas de Markov en tiempo continuo, donde lo que se va viendo es que pueden tomarse unidades continuas de tiempo, unidades de medida continuas que no son, por ejemplo, enteros, por ejemplo, decimales y otros valores, sería un poquito más complejo. Entonces, esto es la matriz de transición, que en el fondo lo que nos indica es un patrón, ¿ya? Es un patrón a seguir, ¿ya? Y obviamente eso implica necesariamente que el patrón va a indicar cómo va a cambiar esta distribución de probabilidades a un mes siguiente, ¿ya? ¿Qué más nos dice el enunciado? Si en la actualidad la participación de mercado es de 45%, 25% y 30% respectivamente, ¿cuáles serán las participaciones de mercado de cada marca
en 2 meses más. Aquí tenemos que poder interpretar de manera adecuada esta parte de acá. ¿Qué es lo que representa? Eso es lo que nosotros vamos a conocer como la condición inicial. O sea, que en la actualidad un 45% de las personas prefiere la marca 1, un 25% de las personas prefiere la marca 2 y un 30% de las personas prefiere la marca 3. Entonces, ¿esto qué a mí me quiere decir? Esto a mí me quiere decir que esto es una condición inicial o un vector inicial que nos va a servir para poder transitar hacia los estados siguientes. Y si estamos en un mes en el que nosotros denominamos hoy, estamos en el hoy y queremos, por así decirlo, 2 meses más. Nosotros nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer. Recordemos que la escala de Markov con esta matriz de transición indica el patrón por el que las probabilidades se van a distribuir a la unidad de tiempo siguiente. Como eso es lo que indica a la unidad de tiempo siguiente, nosotros aquí nos damos cuenta necesariamente de que tendríamos que trabajar esta matriz 2 veces para pasar del hoy al mes siguiente y de ese mes al otro mes para que así sean 2 meses respecto del hoy. ¿Y cómo es que hacemos eso? Bueno, eso lo hacemos simplemente definiendo primero que todos los parámetros del problema. ¿Qué parámetros tiene nuestro problema? Al igual que cualquier problema, nosotros tenemos unos datos. En este caso, nuestros datos calificarían como nuestra matriz de transición. Pero ahora tenemos que definir nuestra variable aleatoria. ¿Ya? Nuestra variable aleatoria. Y en este caso decimos x sub n, que en el fondo vendría a ser la marca que prefiere un cliente en el mes n, ¿ya? Y el mes n puede ser mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, y así distintos meses, ¿ya? Lo importante es definir esta variable aleatoria que nos va a permitir entender mucho más el contexto en el que está este problema. Otro que les quiero decir es que este problema lo voy a explicar lentito, pero ya los demás problemas vamos a ir como explicándolo un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que puede ser, por ejemplo, n igual a 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente, lo que quiere decir que puede ser diferentes meses, ¿ya? Ahora bien, si nosotros tenemos lo que ya dijimos que es una condición inicial, que es un vector columna en este caso, con 45, 25 y 30, que es lo mismo que decir 0,45, 0,25 y 0,3 o 0,30. Nosotros tenemos esa condición inicial y si a la matriz de transición, la multiplicamos justamente por este vector inicial, vamos a obtener, por así decirlo, el año 1, porque el año 0 es la matriz original o la matriz de condición inicial original. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplemente multiplicar, multiplicar esta condición inicial, la vamos a multiplicar por esta matriz de transición y vamos a obtener F1 o el estado al año 1, ¿ya? El estado al año 1. ¿Y cómo es que nosotros vamos a hacer eso? Bueno, tenemos que recurrir a nuestros conocimientos que ya hemos ido adquiriendo de matrices. Tenemos la matriz original, por así decirlo, y obviamente esta matriz original, nosotros qué es lo que le vamos a hacer en el fondo? La vamos a multiplicar por nuestra matriz de transición, que sabemos que es una matriz de 3 por 3, ¿ya? Nuestra matriz de 3 por 3. 0, 1 y 0, 1 acá. Luego sería 0,03, 0,95, 0,02, 0,2, 0,05. Recordemos que todo esto lo entrega el enunciado, 0,75. Entonces, aquí nosotros multiplicamos, por así decirlo, estas dos matrices, que es lo que nosotros finalmente vamos a obtener. Esta de acá es una matriz de una columna y 3 filas, por lo tanto es una matriz de ¿cuánto? De 3 por 1.
Y esta es una matriz, perdón, esta es una matriz de 1 por 3, ¿ya? Y esta es una matriz de 3 por 3. Entonces la condición inicial, si nosotros la trabajamos como vector, vendría a ser 0,45, 0,25 y 0,3. Y esta sí vendría a ser entonces de 1 por 3. Y entonces este 3 coincide con este 3 y las matrices se pueden, por así decirlo, multiplicar, ¿ya? Y si nosotros multiplicamos esta matriz con esta de acá, vamos a obtener entonces la distribución al mes 1 de las preferencias de las marcas por temas de tiempo y obviamente porque sabemos multiplicar matrices y además tenemos que explicar estos 4 ejercicios de la sesión, es que aquí nosotros tenemos el resultado al mes 1 o al F1 por así decirlo, va a ser un 0,4275 o un 42,75%, luego lo vamos a interpretar. Aquí sería un 0,2975 o un 29,75%, ahora lo vamos a interpretar. Aquí sería un 0,2750 o un 27,5%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, básicamente esto quiere decir que el 42, vamos a hacerlo por acá, vamos a interpretarlo. Aquí dice, el 42,75% de las personas prefieren la marca 1 en el mes, en el siguiente mes. Un mes después de la condición inicial, que es 45, 25 y 30%. Similar a esto se da lectura a este otro. ¿Qué quiere decir este otro? Que el 29,75% de las personas prefieren la marca 2 en el siguiente mes, ¿ya? Y bueno, como ya habremos notado el patrón, en este 27,5, el 27,5% de las personas prefieren la marca 3 al mes siguiente. O sea, ya hemos notado que para pasar de un estado a otro, nuestro patrón, por así decirlo, ha sido la matriz de transición, donde tenemos una condición inicial de cómo se distribuye el mercado. Que tenemos ahora, que a nosotros nos pedía, ¿qué cosa el enunciado? Nos pedía, ¿qué nos pedía? Acá está un poco más achicado. Nos pedía en 2 meses más. ¿Qué es lo que hicimos acá? Aquí obtuvimos, por así decirlo, al mes siguiente. Siguiendo ese mismo patrón, exactamente el mismo patrón, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar esta matriz que obtuvimos, es decir, 0,4275, 0,2975 y 0,2750. Esas tres tenemos que, por así decirlo, multiplicarla con nuestra matriz de transición por temas de dimensionalidad. Este tiene que trabajarse como un vector, eso quiere decir 0,42 en realidad, 75, 0,2975 y 0,275. Si nosotros la multiplicamos con esto, nos tiene que dar este resultado de acá por temas de tiempo, como ya les dije. No lo voy a explicar porque ya sabemos en el fondo multiplicar lo que son las matrices. Aquí, ¿qué quiere decir? Que el 40,59% de las personas prefieren la marca 1 al mes siguiente. Eso quiere decir similar a como lo hicimos acá en cuanto a interpretación, ¿ya? Este vendría a ser que el segundo, en este caso, 33,91% de las personas prefieren la marca 2 al mes siguiente. Y luego aquí tenemos 0,2550, quiere decir que el 25,50% de las personas prefiere la marca 3 al mes siguiente. Ya, o sea, y aquí ya tuvimos el segundo mes, donde evidentemente obtenemos la respuesta que en el fondo nos estaba preguntando el enunciado,
que era cuáles van a ser las participaciones de mercado de cada marca en 2 meses más. Entonces aquí nosotros tenemos la oportunidad de dar respuesta a nuestro problema y decimos que la distribución de mercado de la preferencia de las personas con las marcas 1, 2, 3 es de 40,59, 33,91 y 25,50% respectivamente. Ahora bien, otra cosa que se me olvidó decirle al comienzo es que cuando nosotros trabajamos con las matrices de transición o con la matriz de condición inicial, siempre las filas deben sumar 1. Acá vemos que 0,8, 0,1 y 0,1 da 1. 0,03, 0,95 y 0,02 da 1. 0,2, 0,05 y 0,075 da 1. Y eso también ocurre acá porque las probabilidades oscilan entre 0 y 1. Además, ya dimos respuesta a la primera parte. En cuanto a analizar un poco la complejidad de este problema, nos damos cuenta de que tenemos un problema donde nos dan la matriz de transición. ¿Por qué lo digo? Porque pueden haber problemas de cadenas de Markov donde esta matriz de transición no se nos dé. Y si esta matriz de transición no se nos da, evidentemente vamos a tener que traducirla de la lectura de la comprensión de lectura que se le da al enunciado para después hacer esta matriz. Y eso ya es un poquito más complejo en el escalón de dificultad que podría darse en este tipo de problemas, ¿ya? Eso quiere decir también que pudimos, obviamente, al responder este problema, darle respuesta a este primer enunciado. Así que, si no hay duda, evidentemente vamos a pasar al segundo ejemplo, pero primero voy a explicarles el ejemplo número 4, que si bien están ordenados sucesivamente de ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3 y ejemplo 4, voy a elegir hacer este segundo ahora, después vamos a ver lo otro. Dice lo siguiente, dice, doy lectura, chicos. En una unidad de cuidados intensivos en un determinado hospital, cada paciente es clasificado de acuerdo a un estado crítico, serio o estable. Aquí en el fondo nos están dando los estados. Hasta ahora hemos recibido mucha información. Vuelvo a leer esta primera parte hasta acá. Dice, en una unidad de cuidados intensivos en un determinado hospital, cada paciente es clasificado de acuerdo a un estado crítico, serio, estable. O sea que aquí en el fondo ya nos están dando los estados que necesitamos para poder trabajar nuestra cadena de Markov. ¿Ya? Y de una unidad de tiempo a la siguiente, los pacientes, que son los entes del sistema, van a poder estar crítico, serio, estable, a pasar de crítico a crítico, de crítico a serio, de crítico a estable, y lo mismo de los otros. Serio a crítico, serio a serio, serio a estable, estable a crítico, estable a serio, estable a estable. Eso que quiere decir que estamos trabajando en un contexto hospitalario donde tenemos pacientes que de una unidad de tiempo a la siguiente, ya vamos a ver cuál es con la lectura del enunciado, de una unidad de tiempo a la siguiente, puede mejorar o puede empeorar su estado de salud. Y tenemos en el fondo tres condiciones de salud, o más bien tres estados de salud. Ya, pero sigamos leyendo. Es importante destacar que hasta acá el problema ya nos da nuestro estado. Entonces, esto ya evidentemente se convierte en un plus. Dice, estas clasificaciones son actualizadas cada mañana por un médico internista. O sea que esta información que, por así decirlo, de los pacientes, que del registro histórico, de cuál es su estado de salud, a cuál pasan, se actualiza día a día o mañana a mañana. Eso quiere decir que la unidad de tiempo es el día. De acuerdo a la evaluación experimentada por el paciente. O sea, el paciente se le evalúa, ve si se mejora y evidentemente en base a ello es que se construye o se modifica o se mantiene la condición. Las probabilidades con las cuales cada paciente se mueve, ojo, se mueve de un estado a otro, se resumen en la tabla que sigue. Esta tabla que sigue, como ya ustedes sabrán, es la famosa matriz de transición, ¿ya? Es la matriz de transición. ¿Cómo damos lectura a esto? Se lee simplemente, si hoy en día el paciente es crítico, se califica en estado crítico, con un 60% de probabilidad va a estar crítico al día siguiente, con un 30% de probabilidad va a estar en un estado serio,
o sea, va a estar como grave, pero mucho menos que crítico, y con un 1% o con un 10% de probabilidad va a estar estable. Aquí es un 30% y aquí un 10%. Si hoy el paciente está en un estado serio de salud, con un 40% de probabilidad puede que empeore y pase a crítico, con un 40% puede que se mantenga en estado serio y con un 20% puede que se estabilice, pase finalmente a un estado de mejor salud que se denomina estable. Acá, si hoy el paciente está estable de salud, con un 10% de probabilidad va a estar crítico, va a amanecer crítico a la mañana siguiente, con un 40% va a amanecer serio y con un 50% va a amanecer estable. Aquí notamos que, evidentemente, al igual que en el problema anterior, como les dije, la tendencia siempre es a mantenerse en su estado natural, es decir, en el estado en el que se encuentra de una unidad de tiempo a la siguiente, donde notamos que las mayores probabilidades se concentran donde el paciente se mantiene en su estado, ¿ya? Y esto obviamente es dar lectura a nuestra matriz de transición. Entonces, entendemos el problema, tenemos tres estados: que un paciente esté en estado crítico, en estado serio o en estado estable en un día N. Aquí no trabajamos con meses, la unidad de tiempo vendría a ser días, es importante destacar eso. Y bueno, veamos qué más información nos entrega el problema. Dice, ¿cuál es la probabilidad que un paciente en estado crítico un día jueves esté estable el día sábado? Bueno, y similar a como lo vimos en el primer problema, pasamos de un día, de un mes a 2 meses más. Aquí pasamos de un día a 2 días más, porque del jueves al sábado pasan 2 días. Por tanto, esta matriz de transición la vamos a tener que trabajar 2 veces. Antes de eso, les voy a mostrar entonces una alternativa a lo que vendría a ser nuestra matriz de transición, que es lo que constituye nuestro diagrama de transición, como en otros libros también se le conoce nuestro grafo de transición, donde aquí tenemos los estados. Recordemos que tenemos que definir nuestros estados. Nuestros estados son simplemente crítico, serio y estable. Entonces tenemos los tres estados, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa con estos tres estados? Bueno, simplemente con estos tres estados, la información que nos entrega la matriz de transición, por así decirlo, la ponemos en un esquema. Aquí tenemos que, si está en estado crítico, al mes siguiente, con un 60% de probabilidad va a estar crítico. Vemos que la flecha nace de crítico y llega a crítico. Se lee como un 60%, va a seguir en estado crítico. Luego vemos en estado serio, la flecha nace de ella y vuelve al estado serio, o sea que al día siguiente, con un 40% de probabilidad, un paciente que estaba serio va a seguir serio. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo mismo acá, con la lectura de los otros. Por ejemplo, si hoy un paciente está estable, con un 50% de probabilidad, al día siguiente va a estar estable. Aquí que vemos que si, por ejemplo, hoy está crítico, con un 10% de probabilidad va a amanecer estable. Si hoy está serio, con un 20% de probabilidad va a amanecer estable. Si hoy está estable, con un 40% de probabilidad va a estar serio. Si hoy está serio, con un 40% de probabilidad va a estar crítico. Bueno, y ya entendemos que la punta de la flecha indica, por así decirlo, el estado en el que se va a encontrar el mes siguiente, en el día siguiente, perdón, en este caso. Y aquí, al ribita de la flecha curva, entonces tenemos la probabilidad con la que eso va a ocurrir o podría ocurrir. Entonces nos damos cuenta que evidentemente esta es una alternativa a lo que es el diagrama, el esquema o la matriz de transición. En realidad ambos explican lo mismo, solo que la matriz de transición evidentemente nos sirve para poder llegar a lo que son los cálculos, ¿cierto? Y el esquema también nos sirve un poco más para entender la situación y porque evidentemente la sistematiza de otra manera, pero para efectos de obviamente los cálculos y la transición a los estados, a la unidad de tiempo siguiente o sucesivas, es que tenemos que tener entonces esta matriz de transición ya. Recordemos que esta es nuestra matriz de transición y es muy importante para que nosotros podamos, por así decirlo, llegar a a los días siguientes. Entonces, recordemos que la pregunta que se nos hacía, por así decirlo, es: ¿cuál es la probabilidad que un paciente en estado crítico un día jueves
esté estable el día sábado. Recordemos que si hoy día es jueves, luego va a ser viernes, evidentemente, y luego va a ser sábado. Luego va a ser sábado. Entonces, bajo este punto de vista, bajo, bajo este punto de vista, bajo este punto de vista, y siguiendo obviamente esta idea de los días, es que este es el hoy, este va a ser el mañana, y este va a ser el pasado mañana. Hoy obviamente es lunes, pero para este ejemplo, si este fuera un hoy, al viernes va a pasar un día, y aquí va a pasar otro día, lo que evidentemente se traduce en que van a pasar 2 días. O sea que tenemos que hacer 2 veces la transición con esta matriz de transición. Y para eso finalmente lo que tenemos que hacer es definir nuestra variable aleatoria. Decimos sea x sub n, variable aleatoria, que indica el estado en el que se encuentra un paciente. Se encuentra un paciente en el día n. ¿Ya? Entonces, desde este punto de vista, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer simplemente es considerar estos tres estados y cómo se transita de uno a otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora simplemente nos preguntamos que si un paciente está crítico el jueves, ¿cómo va a estar el sábado? ¿Ya? Aquí dice, la probabilidad de que un paciente esté en estado crítico el día jueves y que el día sábado esté estable viene dada por P C sub E en 2, eso quiere decir en 2 transiciones, es decir, la probabilidad de pasar del estado crítico estable al cabo de 2 días vendría a ser 0,3 por 0,2 más 0,1 por 0,5 más 0,6 por 0,1, donde nosotros en el fondo lo que hacemos es considerar solamente las probabilidades de acá, 0,3, 0,6, 0,3 y 0,1. ¿Por qué? Porque es crítica, solamente considerando que hoy es crítico, el resto nosotros no lo consideramos, lo eliminamos y nos consideramos solamente esta, 0,6, 0,3 y 0,1, ¿ya? Eso se hace porque evidentemente acá em, consideramos solamente el crítico, no nos interesa serio estable porque el paciente que estamos considerando es crítico, ¿ya? En base a eso lo multiplicamos 0,2, 0,5 y 0,1. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir también usar nuestra, por así decirlo, matriz de transición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos por así decirlo, obtener una probabilidad del 17%, pero esto solamente nos indica que esté crítico el jueves y que el sábado esté estable. Sin embargo, si nosotros lo quisiésemos hacer de una manera en la que se entienda con la matriz de transición, la condición inicial que nosotros tendríamos es el vector 1, 0, 0, por la sencilla razón, en este caso es una matriz fila, de que este es crítico, este es serio y este es estable. Serio y estable no nos interesa y nos queda solamente crítico. Por eso es que está nuestro vector 1, 0 y 0. ¿Ya? Ese lo multiplicamos por la matriz de transición. Evidentemente, por temas de tiempo, em, lo vamos a dejar como resultado. Esto quiere decir que ese es el día siguiente. Un 60% o sea, con un 60% de probabilidad va a estar crítico, con un 30 va a estar serio y con un 10 va a estar estable. Nuevamente, este resultado que nosotros obtenemos lo utilizamos como condición inicial para obtener el resultado del segundo mes. Y si multiplicamos esta matriz nos da 0,49, 0,34 y 0,17, lo que quiere decir que con un 17% de probabilidad va a estar crítico, perdón, con un 49% de probabilidad va a estar crítico, con un 34% de probabilidad va a estar serio y con un 17% de probabilidad va a estar estable, ¿ya? Entonces, a nosotros la pregunta al cabo de 2 etapas o de 2 días nos preguntaba solo porque 2 días después en el fondo
estable. Y es el mismo 17% que, por así decirlo, obtuvimos acá. Dice, se comprueba que la probabilidad de pasar del estado crítico al estado estable al cabo de 2 etapas es de un 17%. Nosotros tenemos que entonces redactar nuestra respuesta. Bueno, en este caso yo la voy a redactar de una manera diferente. Desde el día jueves al sábado, es decir, 2 días después, el paciente que estaba en estado crítico con un 17% de probabilidad pasará a estar en un estado estable de salud. Recordemos evidentemente que nosotros tenemos que responder siempre los problemas por la sencilla razón de que cuando nosotros trabajamos, ustedes que estudian ingeniería ambiental, cuando nosotros trabajamos en la ingeniería, todo este set de herramientas nosotros los aplicamos para resolver problemas. Problemas que enfrenta la sociedad, problemas que enfrentan las personas, las instituciones, las empresas, etcétera. Y por tanto, estos son instrumentos para llegar a una respuesta y nosotros queremos solucionar problemas de la vida, de la ingeniería, etcétera. Entonces es importante responder. Hasta aquí ya respondimos la primera parte de este ejercicio, pero se nos indica además una segunda pregunta respecto, obviamente, por así decirlo, de este mismo problema de los estados de salud de un paciente, de las categorizaciones de su estado de salud, y dice, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente que está en estado estable el lunes experimente alguna complicación y no esté estable nuevamente el miércoles? Aquí, bueno, voy a volver a leer la pregunta porque es media capciosa, por así decirlo. Dice, ¿cuál, ¿cuál es la probabilidad que un paciente que está en estado estable el lunes experimente alguna complicación y no esté estable nuevamente el miércoles? O sea que si el lunes está estable, el miércoles ya no está estable, sino complicación. Nosotros recordemos que tenemos 3 estados, crítico, serio y estable. Crítico y serio son malos estados de salud. La diferencia es estable. Por tanto, lo que en el fondo nos quiere decir esta pregunta es que como que del lunes, obviamente, eh, del lunes está estable, que el miércoles no lo esté, es que esté o crítico o serio. Y nosotros queremos simplemente saber la condición inicial. Recordemos que la condición inicial a nosotros nos permite ver cómo se encuentra el paciente en este problema o el ente del sistema a nivel de cadena de Markov en general, pero para este problema, cómo se encuentra el paciente, sería 001. Recordemos que los estados se trabajan como crítico, serio y estable. Por lo mismo es que desde ese punto de vista, desde esa forma de ver las cosas, el paciente solo se encuentra estable y por tanto crítico y serio no nos interesa. Así que el vector es 001. Pero para que sea dimensional, lo vamos a multiplicar entonces con como un vector columna acá, lo multiplicamos por nuestra matriz de transición y obtenemos, si estamos al lunes, este es el día martes, ya, este es el día martes. Y tenemos que con un 10% de probabilidad, este paciente que estaba, por así decirlo, en estado estable, al día jueves con un 10% va a estar crítico, con un 40% va a estar va a estar serio y con un 50% va a estar estable. Recordemos, como ya sabemos, trabajar con las cadenas de Markov. Para obtener el 2, en este caso, multiplicamos este valor que obtuvimos previamente acá con nuestra matriz de transición y nos da resultados 0,27, 0,39 y 0,34, lo que es lo mismo en el fondo que decir 27% de probabilidad, 39% de probabilidad y 34% de probabilidad. Lo que aquí nosotros queremos saber es que, por así decirlo, esté en un estado em, esté en un estado en que no esté estable, que empeore, y eso es o crítico o serio. Por tanto, o crítico o serio es un 27 y es un 39. Entonces aquí nosotros tenemos que si nosotros sumamos 27 y 39, 27 más 39, eso nos da un 66, un 0,66, lo que quiere decir que con un 66% de probabilidad
desde el día lunes, el paciente estable empeorará su salud. O sea, que empeore es que esté o crítico serio, ¿ya? Entonces esos son estados de salud, uno menos grave que el otro, pero los dos, por así decirlo, malos estados de salud. Y entonces al sumar eso nos da como resultado em, ese, esa probabilidad con la que ya no va a estar estable. Aquí teníamos una pequeña variación de este problema en el sentido de que lo que nosotros tenemos es una pregunta un poco más confusa, donde nos dice, y nosotros tenemos que asumir algo en realidad, nos dice que no esté estable, quiere decir entonces que tenga una complicación de salud, como aquí dice, que esté crítico serio. Entonces tenemos que asumir eso, tenemos que pensar un poquito y decir, o crítico serio. Si nos damos cuenta, este segundo problema, en términos generales, es similar a este primer problema. Tenemos como referencia que a nosotros nos dan una matriz de condición inicial, nos dan esta matriz de condición inicial, y en el fondo lo que nosotros tenemos que hacer es pasar a estados, a unidades de tiempo siguientes. Para el primer problema eran meses, y para este otro problema eran días, porque el contexto en el fondo lo ameritaba. Nos damos cuenta que en las cadenas de Markov, cuando trabajamos en tiempos que son discretos, podemos pasar de una unidad de tiempo a la siguiente fácilmente con nuestra matriz de transición y con nuestra condición inicial. Ojo que no en todos los problemas puede que nos ofrezcan una condición inicial y no siempre va a ser posible construir una a partir de los datos que nos entrega el enunciado. Pero vamos a ir viéndolo a medida que se vayan dando. Vamos a ver el ejercicio número 3 de mi lista, pero es el orden en el que yo escogí que los trabajásemos. ¿Ya? Dice, en una población de 10.000 habitantes, o sea que aquí tenemos una población de 10.000 habitantes, 5.000 no fuman, 2.500 fuman uno o menos de un paquete diario y 2.500 fuman más de un paquete diario. En un mes hay un 5% de probabilidad de que un no fumador comience a fumar un paquete diario o menos, y un 2% de que un no fumador pase a fumar más de un paquete diario. Para los que fuman un paquete o menos, hay un 10% de probabilidad de que dejen el tabaco y un 10% de que pasen a fumar más de un paquete diario. Entre los que fuman más de un paquete, hay un 5% de probabilidad de que dejen el tabaco y un 10% de que pasen a fumar un paquete o menos. ¿Cuántos individuos habrá de cada clase el próximo mes? Wow. Aquí ya tenemos un problema que comienza a tener varios elementos. Tenemos en este caso una población de personas, por así decirlo, son 10.000 personas, y estas 10.000 personas en el fondo tienen diferentes condiciones respecto a su hábito de fumar. O sea, una cierta cantidad que nos dan, una cierta cantidad de personas fuman, pero fuman más de una cajetilla diaria, otra cierta cantidad fuman, pero fuman menos de una cajetilla diaria, y otra cierta cantidad no fuman cigarrillos. Entonces, esta población de 10.000 habitantes se puede desagregar en tres tipos de personas con la condición de fumador, ¿ya? Los que no fuman son 5.000, los que fuman más de una cajetilla diaria son 2.500, y los que fuman menos de una cajetilla diaria son 2.500 también, ¿ya? Son 2.500 también. Recordemos que si nosotros tenemos una población de 10.000 habitantes y lo desagregamos en categorías, evidentemente al sumar el número de personas en cada categoría, va a tener que sumar el total, que son 10.000, ¿ya? Entonces, entendiendo un poco el contexto de este problema, tenemos que definir los estados. Yo creo que en el fondo los estados ya se entienden. Por así decirlo, los estados vendrían a ser el estado 1, que no fuma. Bueno, ustedes ya saben, el estado 2 fuma más de una, o sea, menos de una. Y el estado 3 fuma más de una. Entonces, con esta categorización de los estados, nosotros podemos trabajar con nuestras condiciones.
Entonces aquí también nosotros, al igual que en los problemas anteriores, tenemos tenemos nuestro esquema con el que es posible entender la situación. En este caso particular tenemos los tres estados: el no fuman, el fuman más de una cajetilla diaria y el fuman menos de una cajetilla diaria. Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros? Por ejemplo, de los que no fuman, con un 93% al mes siguiente no van a seguir no fumando. Los que fuman más de una cajetilla diaria, con un 85% de probabilidad, van a seguir fumando más de una cajetilla diaria. Y con un 80% de probabilidad, las personas que fuman una o menos cajetilla van a seguir fumando una o menos. Luego aquí tenemos que las personas que no fuman, con un 2% de probabilidad, van a fumar más de una cajetilla al mes siguiente diaria. Los que no fuman, con un 5% de probabilidad, van a fumar al mes siguiente una o menos cajetillas. Bueno, en realidad es lo mismo que nuestra matriz de transición. Recordemos que el grafo o el diagrama de transición es totalmente equivalente a la matriz de transición, pero la matriz de transición tiene muchos efectos más prácticos en cuanto al cálculo y al traspaso a las etapas siguientes, a diferencia de a diferencia de nuestro grafo, de nuestro diagrama de transición, que lo que hace básicamente es indicarnos a nosotros de manera gráfica la situación que se enfrentan los entes del sistema, que en este caso son personas con la calificación de o con un hábito o no de fumar, ya vimos, pero este nos va a permitir entonces entender el problema. Aquí el 0 es no fuman, el 1 es fuman una o menos cajetilla y el 2 es fuman más de una cajetilla. Eh, la lectura que se le puede dar evidentemente es la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que con un 93% de probabilidad, como ya dijimos, los no fumadores al mes siguiente van a seguir siendo no fumadores, con un 80% los que fuman una cajetilla o menos, al mes siguiente van a seguir fumando una cajetilla o menos, con un 85% de probabilidad los que fuman más de una cajetilla, al mes siguiente van a seguir fumando más de una cajetilla. Y bueno, las otras probabilidades evidentemente se leen de la misma manera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos pregunta el enunciado? ¿Cuántos individuos de cada clase habrá el próximo mes? Ojo, que aquí hay una variación importante, y es que esta matriz de transición el enunciado oficialmente no la entrega. ¿A qué me baso con esto? Es que ustedes tienen que construir esta matriz en base a la información que el enunciado nos entrega. Entonces, hagamos un poco la ingeniería inversa, el proceso inverso, y construyamos esa matriz de 3×3 porque son tres estados. Tenemos entonces el estado 0, el estado 1 y el estado 2. Lo mismo acá, el estado 0, el estado 1 y el estado 2. Dice lo siguiente, dice que en un mes hay un 5% de probabilidad, aquí dice hay un 5% de probabilidad de que un no fumador comience a fumar un paquete diario. Un no fumador hoy, un paquete diario vendría a ser un 0,05, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Dice que hay un 2% de que un no fumador pasa a fumar más de un paquete diario, o sea, aquí sería un 0,02. Luego dice, para los que fuman un paquete o menos, o sea, en este estado de acá, para los que fuman un paquete o menos hay un 10% de probabilidad de que dejen el tabaco. O sea, si actualmente tú fumas un paquete o menos y lo dejes, es un 0,10, un 10% de probabilidad. Luego dice, entre los que fuman más de un paquete, entre los que fuman más de un paquete, hay un 5% de probabilidad de que dejen el tabaco. O sea, si están acá y que lo dejen, en el fondo es un 0,05. Y hay un 10% de que pasen a fumar un paquete o menos. O sea, hay un 10% de probabilidad de que pasen, hay un 10% de que pasen a fumar un paquete o menos. O sea que estarían en el fondo acá. Y para los que fumaban un paquete o menos, es un 10 de que en el fondo dejen el tabaco y un 10 de que pasen a fumar un paquete diario. No nos entregan más información, pero sabemos en el fondo que, por así decirlo, nosotros sabemos que las probabilidades deben sumar 1. O sea, que si aquí nosotros sumamos, debe dar 1, 1 y 1. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí es 5 y 2.
Eso quiere decir 7%, entonces aquí debe seguir un 93, o un 0,93 más bien. Aquí un 0,1 y un 0,1, entonces para llegar al 100% es un 0,8. Aquí hay un 0,5 y un 0,1 para llegar al... Esto vendría a ser un 15%, para llegar al 100% sería un 0,85. Y si nosotros aplicamos entonces la total, por así decirlo, vamos a obtener una suma y nos da 1. Entonces, la gran variación que tiene este problema es que esta famosa matriz de transición, que ya dijimos que la podemos trabajar como nuestro patrón, por así decirlo, nuestro patrón, lo que pasa acá es que este patrón no siempre nos lo van a dar. Y si no siempre nos dan este patrón, lo que en el fondo nosotros tenemos que hacer es construirlo en base al enunciado. Y aquí vemos otra variación que no nos daba todas las columnas, pero asumiendo entonces que esto debía sumar 1, nosotros teníamos que completarlo para que dé 1. Y esa es nuestra matriz de transición, pero esa no es la respuesta al problema, evidentemente. ¿Cuántos individuos habrá de cada clase el próximo mes? Simplemente tenemos la condición inicial de personas, de que 5.000 no fuman, de que 2.500 fuman una cajetilla o menos y que 2.500 fuman más de una cajetilla. Si esta condición inicial nosotros la multiplicamos por nuestra matriz de transición, lo que vamos a obtener es la condición al mes siguiente. O sea, cuando hablamos de nuestra condición al mes siguiente, nos referimos básicamente a cuál va a ser la condición de los fumadores y no fumadores al mes siguiente, por temas de tiempo y porque en realidad todos nosotros ya sabemos multiplicar matrices. Es que al mes siguiente 5.000 no van a fumar, 2.500 van a fumar una cajetilla o menos y 2.475 van a fumar más de una cajetilla. Recordemos que esto debe sumar 10.000. Así que nosotros lo sumamos, vamos a hacerlo brevemente. Aquí nosotros tenemos 10.000. Tenemos entonces la respuesta al problema, donde aquí la cadena de Markov, la aplicación de la cadena de Markov y de las matrices de este problema nos permitió saber cómo la condición del hábito de fumar de las personas de un lugar, de estas 10.000 personas, cambia de un mes a otro según las probabilidades. Es importante destacar que estas probabilidades las da el enunciado, pero si se aplicara un problema de ingeniería, estas probabilidades habría que estudiar por qué son así, y obviamente hacer muestreo y todo lo demás. Pero esta es la distribución entonces de las personas. Después de un mes, 5.025 no fumarán, 2.500 fumarán una cajetilla o menos y 2.475 una o más. Entonces este problema ya en términos de complejidad es distinto a los problemas que vimos antes, porque aquí a nosotros nos entregaban la matriz de transición, pero en este caso particular a nosotros lo que nos podría llegar a complicar es el hecho de que esta matriz de transición hay que hay que construirla en base a la comprensión lectora que cada uno tenga del problema. Obviamente hay que hacerlo bien en base a lo que el enunciado nos dice. Entonces hay que saber leer bien, hay que apuntar, hay que ir anotando los datos para llegar a esta materia de transición, siendo después, obviamente con la condición inicial de personas que tenemos, es simplemente llegar al patrón al mes siguiente. Esa es como la mayor complejidad, pero tampoco es algo del otro mundo, simplemente hay que tener buena comprensión lectora y obviamente en caso de que un ejercicio como este apareciese en la prueba, lo que tendría que hacerse es leer bien el enunciado y obviamente todos los tips que les puedo dar en el fondo son que anoten bien los datos. Eso es clave en realidad en cualquier asignatura, cálculo, física, estadística, en todas las asignaturas de ingeniería, chicos. Luego, ya nos van quedando pocos minutos para terminar, pero vamos a hacer también, en cuanto a lo que nos demoremos en realidad, este último problema es el número 2 en cuanto al orden que yo le di, pero en realidad es el cuarto problema de esta sesión, de esta clase. Dice, voy a proceder obviamente a dar lectura, dice, el Departamento de Estudios de Mercado de una fábrica estima que el 20% de la gente compra un producto un mes, no lo comprará el mes siguiente. O sea que el 20% de los que este mes lo compran, no lo comprará el mes siguiente. Además, el 30% de quienes no lo compren un mes
lo adquirirá el mes siguiente. O sea, si este mes el 30% no lo compra, o sea, de los que no lo compran este mes, el 30% lo va a comprar el mes siguiente. En una población de 1000 individuos, 100 compraron el producto el primer mes. ¿Cuántos lo comprarán el mes próximo y dentro de 2 meses? Entonces aquí tenemos que entender un poco el enunciado. Nosotros tenemos que es una fábrica que vende un producto, fabrica y vende un producto. Este producto puede ser comprado o no, evidentemente, y hay personas que un mes lo compran o no lo compran, y el mes siguiente pueden comprarlo o pueden no comprarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo nosotros aquí tenemos nuestros famosos estados, donde es comprar el producto, o no comprar el producto, digamos la otra es no comprar el producto. Y en base a esta información, lo que nosotros tenemos es simplemente, bueno, este es el estado 1 y este es el estado 2 de no comprar el producto. Tenemos probabilidades. ¿Qué probabilidades tenemos? Tenemos una matriz. Esperemos un segundo. Tenemos una matriz de transición que en este caso particular igual tenemos que construir, chicos, ¿ya? Tenemos entonces dos estados. Esta matriz evidentemente no va a ser de 3×3 como en los otros problemas que nosotros hemos ido trabajando. Este ya un poquito más sencillo en términos de orden de la matriz. Nos dicen que el, el 20% de la gente que compra un producto, el 20% de la gente que compra un producto no lo comprará el mes siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que el 80% sí lo compra y el 20% no. Y luego el 30% de quienes no lo compran un mes lo adquirirá el mes siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí es un 0,3 y finalmente un 0,7 de no comprarlo. Y entonces tenemos nuestra matriz de transición, fácil, de fácil, por así decirlo, elaboración a partir de nuestro enunciado. Y luego nos dicen que hay 1000 individuos y 100 compraron el producto, por tanto, como una condición inicial, 100 lo compraron, eso quiere decir que 900 no. Recordemos que nuestra matriz sería así: compra, no compra, por tanto 100 compran y 900 no, ¿ya? Esta es nuestra matriz de transición. Recordemos que aunque sea de 2×2 sigue siendo el patrón por el cual nos movilizamos de un periodo de tiempo al otro, de una unidad de tiempo al otro. Entonces acá simplemente lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, igual habiendo un poco el tema de nuestro diagrama, que es, bueno, en realidad es mucho más corto, dice, compren el producto, no compren el producto. Recordemos que estos son nuestros estados, donde aquí tenemos nuestro estado 1 y aquí tenemos nuestro estado 2. Y bueno, entonces el 80% que compra el producto al mes siguiente va a seguir comprándolo, el 70% que no compra el producto al segundo mes va a seguir no comprándolo, y de los que compran el producto, al 20% al mes siguiente no lo va a comprar, y el 30% que no lo compra al mes siguiente lo va a comprar. Recordemos que estas son probabilidades. Esto obviamente, nuestro grafo, nuestro esquema, nuestro diagrama de transición es equivalente a nuestra matriz de transición. Entonces, como en la página donde lo saqué, como lo dice, del 100% de clientes que compran un mes un producto, el 20% no compra al mes siguiente, o sea, el 80% lo sigue comprando al siguiente mes. Del 100% de clientes que quienes no lo compran en un mes, solo el 30% lo adquieren al mes siguiente, o sea, el 70% no lo compra al siguiente mes. En el fondo es lo mismo. Y aquí nos piden dentro de 2 meses, si tenemos el mes 1, luego el mes 2, que va a ser el mes próximo, y el mes 3, que va a ser entonces 2 meses después. ¿Ya? Tenemos
mes 1, mes 2 y mes 3. Entonces, tenemos que trabajar nuestra matriz de transición, igual que en los problemas anteriores, dos veces con nuestra condición inicial, que lo que simplemente se hace, multiplicar el 100,900 por la matriz de transición, nos da 350 y 650, lo que quiere decir que 350 personas lo van a comprar el mes siguiente y 650 no. Esta condición inicial, como aquí dice, el primer mes comprarán 350 y no comprarán 650, lo multiplicamos nuevamente y nos va a dar como resultado entonces 475 y 225, ¿ya? Que en el fondo vendría a ser, em, por así decirlo, nuestro, digamos, 2 meses después, 475 personas van a comprar y 525 no. Vemos que acá la matriz de transición se multiplicó dos veces y ese resultado se multiplicó con la condición inicial, ¿sí? Es una forma de hacerlo, que es lo mismo que la matriz de transición, multiplicarla por 350 y 650, o sea, multiplicar estos de acá, nuestra matriz original, perdón, nuestra matriz original, que es esta, multiplicándola con la nueva condición que se obtiene al primer mes, es lo mismo que multiplicar dos veces la matriz de transición y esa multiplicarla por la condición original del periodo cero. Aquí es una forma o es la otra, pero las dos llegan al mismo resultado. Recordemos que una de las formas es que si tenemos la matriz de transición, la multiplicamos al cuadrado por nuestra condición inicial. Es lo mismo de que si nosotros en el fondo tenemos una condición de segundo orden, o sea, una condición que se obtuvo después, y la multiplicamos por P. O sea, que en el fondo nosotros podemos obtener una condición inicial y multiplicarla por la matriz al cuadrado, la matriz de transición, que es lo mismo que esta matriz original por la condición que se obtuvo al periodo 1, ¿ya? Pero eso es equivalente. Eh, Obviamente se da respuesta también a este problema, que al segundo mes, que es lo que en el fondo, no, o sea, en realidad nos preguntaban al mes próximo y el segundo mes, y respondimos que el primer mes o el mes próximo respecto del mes actual, 350 comprarán el producto, 650 no, y al segundo mes 475 comprarán el producto y 525 no. Bueno, esto ha sido el cuarto ejercicio. Si tuviésemos que hacer un resumen de la sesión, en realidad nos damos cuenta de que todos estos problemas escalan por lo que son las cadenas de Markov. Algunos nos dan o tienen en cuenta el darnos la matriz de transición ya lista, por así decirlo. Tenemos que dar a entender cuáles son los estados. En otros, nosotros tenemos que conseguir esa necesidad de la matriz, esa matriz que tanto se quiere para resolver este problema, en base a lo que nos da el enunciado, donde se escala un poquito en dificultad, porque evidentemente encontrar esta matriz no siempre puede ser lo más sencillo del mundo, pero obviamente para eso hay que tener una buena comprensión lectora. Y tenemos este último problema, que en realidad es el 2 de la lista que traje, donde hay dos estados, pero igual hay que tener en cuenta ciertas cosas para resolverlo. Pero nos damos cuenta que en general las cadenas de Markov son aplicaciones de las matrices, donde las matrices nos permiten relacionar las probabilidades que hay para que en un sistema ciertos entes, que pueden ser personas, objetos, lo que sea, pasen de un estado a otro. Hay ciertos estados en los que se puede cambiar. Veíamos, por ejemplo, el ejemplo hospitalario, donde los pacientes podían estar críticos, serios, estables, o sea, su salud puede estar en esas tres condiciones, en una de esas tres a un día, y al día siguiente o mejorar o empeorar. Si mejoraba estaba estable, si empeoraba estaba crítico serio. Aquí vemos que se transita de un estado a otro. En el otro problema de los fumadores era que los fumadores, evidentemente, había una condición de fumar, las personas pueden fumar o no, pueden fumar si fuman más de una cajetilla diaria o menos, y estos son estados en los cuales ellos se sitúan y en los cuales esto no es estático, sino que al mes siguiente con cierta probabilidad cambian. Bueno, en realidad vemos lo mismo con el problema de las empresas, de, por así decirlo, que los usuarios que prefieren las marcas, puede que un mes prefieren una marca y el mes siguiente otra, y viceversa, y cambiando entre esas marcas, y lo mismo de comprar un producto o no, al mes siguiente pueden seguir comprando o no,
o pueden de no comprarlo a comprarlo, pero vemos que en el fondo las cadenas Markov son esto, son aplicar estas famosas matrices, este famoso álgebra lineal que de repente lo vemos tan abstracto, pero que en realidad nos damos cuenta que como ingenieros, si bien yo estudié ingeniería civil industrial, ustedes estudian ingeniería ambiental, vemos que estas herramientas pueden ser aplicadas a contextos cotidianos, a contextos de ingeniería, a diferentes contextos. Entonces es importante entender todo esto porque son set de herramientas que permiten resolver problemas. Problemas y estos son las herramientas, son los instrumentos por los que llegamos a obtener esas tan ansiadas, por así decirlo, soluciones. Eso ha sido por el día de hoy. Creo que hemos sintetizado lo más posible las cadenas de Markov. Creo que con estos 4 ejercicios resueltos hemos podido comprender toda la dinámica que hay para resolver estos problemas, toda la metodología en el fondo que se sigue, que tenemos que entender del enunciado cuáles son los estados, nuestra matriz, qué hacer, cómo traspasar de una unidad a otra, que esas unidades pueden no ser siempre las mismas, pueden ser años, meses, días, pero eso. Igual fue bien completa la sesión, así que por temas evidentemente de tiempo nos pasamos un poquito de la hora. Bueno, llegamos hasta aquí, así que nos vemos en la próxima semana. Creo que ya se acerca su prueba, por tanto, igual vayan un poco repasando todos los temas, vayan repasando desde lo que es matriz, determinante, matriz inversa, tipo de matriz, cadena de Markov, vayan repasando todo para que lleguen a la prueba mucho más relajados con todo ya un poco más reforzado. Así que eso, espero que estén muy bien. Hasta la próxima.